Sala de redacción. Hola, bienvenidos a Sala de Redacción. Hace 30 años mataron a un hermano mío y una noche, estando con mi papá en el apartamento, timbraron insistentemente a la puerta. Vivíamos en un conjunto de bloques de apartamento, un conjunto abierto. Mi papá preguntó quién era y un señor exigía el pago de una carrera. Era un taxista. Abrimos la puerta, el señor estaba furioso y describió perfectamente a mi hermano. Dijo dónde lo recogió y contó otros detalles. Mi papá le dijo: señor, ese que usted describe es mi hijo, pero a él lo mataron hace 3 meses. Si quiere, entre y busque. Usted transportó a un muerto. Ya quisiéramos tener una respuesta precisa, una respuesta contundente en evidencia, es decir, en rigor. Que yo pudiera decir este tipo de explicación podría ser suficiente para entender qué pasó allí como tú quieres. Me encanta la ciencia, me encantan los datos, pero también siento que si algo no se puede explicar no significa que no sea cierto. La educación nacional no vemos nada que tenga que ver con psicología, ni cómo supero mis miedos, ni cómo supero mi ansiedad, y mucho menos cómo voy a superar un duelo, porque esas son cosas que no se nos enseñan, que están entre el tabú de que cada uno tiene que superarlo de alguna manera. Sala de redacción. Muchas veces nos fracturamos o nos tenemos que someter a una cirugía y estas son situaciones que causan dolor. Por fortuna existen los médicos y las medicinas. Pero ¿qué pasa cuando el que se fractura es el corazón? Cuando sentimos que la vida se parte en 1000 pedazos y duele hasta respirar. El duelo es nuestro tema de hoy en Sala de Redacción. El duelo es un proceso natural de adaptación a un cambio doloroso. Siendo cambio doloroso cualquiera, no solo la muerte de un ser querido, que ya vamos a hablar de ese tema. Para mí fue un proceso doble en el que tuve que enfrentar retos tanto como mamá, como cuidadora y también como médica. Aún vivo el duelo como médica en un nivel más alto que el como mamá, porque tuve que aceptar la enfermedad y una enfermedad que era difícil y no tener la cura. ¿Es posible, Camilo, usted con su experiencia, Karen también con su experiencia, decirle a una persona que está atravesando un duelo, mire, sabemos primero que todo que no es una línea, ¿no? Que eso va y vuelve, pero a esas personas que nos ven, que están participando con nosotros aquí en las plataformas digitales de City TV, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo llevar, cómo aconsejarlos sin entrar en esa parte íntima que solo quien lo vive es quien lo sabe? Súper. Yo creo que en primera instancia yo les diría que estén tranquilos que cada persona hace el duelo a su manera. Yo digo que el duelo es como los zapatos, cada quien tiene su talla. Entonces no estemos comparándonos que mi tía ya lo superó y este tío sigue mal y entonces yo estoy en la mitad. No, cada quien hace el duelo a su manera. Eso es algo que nos da tranquilidad de que si yo estoy triste hoy y el otro no, pues no pasa nada, es mi proceso. Otra cosa importante que yo les sugeriría es acompañarse, por supuesto. Hay profesionales de la psicología, de la tanatología, del acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago, y nos entrenamos todos los días para acompañar específicamente esto, como cuando uno tiene una enfermedad, pues va al doctor específico de su enfermedad. Entonces, el duelo no es una enfermedad, pero sí vale la pena acompañarse. Y tercero, el duelo es para pensar un poquito menos, sentir un poquito más, y hacer bastante actividad física, que no se nos olvide eso para ayudar a nuestro cuerpo y que el cuerpo nos ayude. Karen. Bueno, yo diría que aunque es difícil, hay que atravesarlo, hay que sentirlo y hay que transformarlo en algo. Hay que transformarlo en algo, en un libro, hay que transformarlo en una historia de vida, en dar a otros. Hay muchas formas de transformar. Sala de redacción. La primera vez que llegué a la casa y no lo encontré, sentí una tristeza muy profunda. Nunca pensé llegar a sentir un dolor así. Esta frase no es de una persona que haya perdido a un ser humano. Es la frase de una persona que está sufriendo por la pérdida de su perrito, una muerte violenta. Hoy el tema en Sala de Redacción, el duelo por una mascota. Cuando lo perdemos, no solamente perdemos al perro o al gato, perdemos toda la rutina, toda la estabilidad que teníamos a través de su contacto, perdemos también ese compañero que siempre estaba disponible para nosotros, ¿sí? De saludarnos, de estar atentos, de acompañarnos, cuando en muchas ocasiones es la única compañía que tiene la persona o en quien puede refugiarse. Entonces la pérdida de un animal pareciera incluso a veces ser más dolorosa que la pérdida de un amigo, un familiar o un conocido. Cereza fue una perrita que rescaté recién entré a la universidad
La rescaté cuando tenía 3 meses y vivió conmigo 12 años. Como lo decía Karen, cuando se murió, ya se murió hace ya casi un año, el 14 de abril del año pasado. Cuando se murió me di cuenta de que no era solamente parte de mi familia, sino que era un ser con el que había convivido los últimos 12 años de mi vida, 24 horas al día, dependía de mí los 7 días de la semana. Y aparte me había sacado de momentos muy difíciles porque un animal de compañía no solamente nos trae alegrías, responsabilidades, sino además nos da un apoyo que muchas veces incluso no encontramos en nuestra propia familia. El caso de Cereza, que fue hace un año, estaba trabajando. Afortunadamente mi jefe pues entendió la situación, el vínculo que tenía, me dio unos días, pero después me enfermé físicamente, estuve casi mes y medio casi tirada en la cama, una gripa, unas condiciones que fui a 4 médicos y no salí adelante. Creo que somaticé completamente ese dolor. ¿Los animales tienen alma? Yo creo que sí. Sí, para mí también. Y el que haya vivido con un animal, estoy segura que va a confirmarlo. ¿Qué es tener alma en un animal? Es la expresión infinita y eterna, no se va con lo físico y única. Creo lo mismo, para mí ninguna presencia, ni animal ni física, se va del todo y dejan un legado y yo creo que uno puede llegar a sentirlo si se conecta con ellos. Sala de redacción. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les cuesta abordar. Un tema que se prefiere evadir, aunque se trate de un momento tan normal como nacer. Vamos a hablar del final de la vida. A los 17 años, cuando él enfrenta el final de la vida, mi familia entra en negación, pero yo soy la única que entiende que papá va a fallecer. Pero en mi casa se prohibió completamente hablar de la mínima posibilidad de que papá iba a fallecer. Cuando yo llegué a la casa de mi primer paciente, vi a mi familia reflejada. Vi una familia en negación, vi un paciente partido del dolor y todo en mi corazón y en mi cabeza hizo como un Rubik y encontré, y mi corazón me dijo, esta es tu misión de vida, este es tu propósito. Tus pérdidas te permiten comprender a esa familia que está enfrentando el final de la vida. Alguien fallece encontrando la plenitud y la completitud a través de la paz y el agradecimiento, la familia queda tranquila y puede entrar a experimentar el duelo porque no hay una forma, no hay una fórmula para decir no te va a doler. No hay una fórmula mágica. Pero sí hay unas estrategias desde antes para poder pensarme como familia sin ese ser amado. La muerte de un miembro de la familia es la ruptura en la biografía de esa familia. Chita, qué interesante todo este tema. De verdad es muy interesante y ojalá que, como es el propósito siempre, logremos impactar al menos a una persona y le logremos ayudar. Sala de redacción.